Buenas, estimados. Vamos a comenzar el día de hoy con la clase de contabilidad gubernamental. El tema que vamos a abordar tiene que ver con la parte de los ingresos. Lamentablemente, en el caso de contabilidad gubernamental, nos regimos bastante con la parte de leyes. Para eso, en la primera tarea, yo les asigné a ustedes que leyeran la ley 681, la ley 50, la ley de la Contraloría, ley de ejecución presupuestaria, que nos permite a nosotros conocer cómo se rige el Estado. También les mandé leer ciertas normas de ejecución. Ahora vamos a entrar más en materia, porque esto es solamente a nivel introductorio. Lastimosamente, debido a la política que hay de sigilo, no existen muchos libros, sino lo que existen son normas, leyes que son dadas por el mismo gobierno. Entonces nos vamos a ir rigiendo en el transcurso de la clase con estas leyes. Hablamos acerca del clasificador del gasto en la clase anterior. El clasificador del gasto no es más que el catálogo contable que nosotros tenemos. En el catálogo contable, dentro de una contabilidad tradicional, tenemos las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, cuentas de capital, cuentas de ingreso y cuentas de egreso. Eso es lo que nosotros tenemos en un catálogo normal. En el caso del Estado o en el caso del clasificador, lo único que nosotros tenemos tiene que ver con egreso. Entonces me pueden decir, entonces, ¿cómo hacemos para nosotros tener la partida doble? En el caso de este tipo de contabilidades no tenemos una partida doble porque funciona como que fuese un estado de resultado. Ingreso versus egreso. ¿Cuánto recibí? ¿Cuánto gasté? Eso es en lo que se rige. Me pueden decir, pero el Estado tiene algo que se llama activos, tiene mobiliario, tiene equipo y todo eso. Sí, perfecto, sí los tiene. Sin embargo, en el caso del activo o del caso de la propiedad, planta y equipo, es decir, edificios, mobiliarios y todo eso, la contabilidad tradicional me dice, lo vas a despreciar. En el caso de la contabilidad gubernamental me dice, en el momento que desembolsaste, en ese momento se gastó. Es decir, si yo compré un edificio para 20 años en el 2020, para mi contabilidad gubernamental, la cantidad que yo desembolsé, esa cantidad va a ser registrada como un gasto. No lo voy a amortizar en los 20 años, sino que lo voy a tirar o lo voy a tirar a gasto en el periodo que yo hice el desembolso. Dicho esto, ahora veríamos la otra parte, lo que es la parte de los ingresos. La parte de los ingresos tenemos alrededor de 15 tipos de ingresos que tiene nuestro Estado, pero ellos se clasifican en dos grandes grupos. ¿Cuáles son estos dos grandes grupos? Número 1, los ingresos que percibe el Estado como tal. Número 2, aquellos ingresos que son recibidos de manera externa, es decir, préstamos, es decir, donación. Vamos a borrar acá. Las principales fuentes que nosotros tenemos y que ustedes tienen que aprenderse son 4. Fuente 11, fuente 12, fuente 52 y fuente 53. Traducido esto, dice acá, fuente 11, rentas del tesoro. Rentas del tesoro. ¿Qué significa esto? Lo que Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorga cada ministerio. Luego viene rentas, destino específico. Esto es lo que genera cada estado, para cada ministerio dentro de su giro del negocio. Es decir, fondos propios. Luego tenemos
Fuente 52, donaciones externas. Esto tiene que ver cuando viene algún organismo internacional y me dice, toma, te otorgo este dinero. Perdón, fuente 52 es préstamos. Préstamos y el otro es donaciones. En este caso igual también organismo. ¿Cuál es la diferencia entre fuente 52 y fuente 53? Préstamo, yo tengo que devolver la plata. Fuente 53, me lo dieron, no hay nada que devolver. Vamos a traducir todo esto a un español bastante o más sencillo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del MINSA, año con año, la Asamblea Nacional aprueba un presupuesto. Ese presupuesto, ¿cómo es financiado? ¿Cómo se obtiene? A través de los impuestos que pagamos todos, es decir, el IVA, el IR, y eso lo percibe ¿quién? La DGI. La DGI viene y lo traslada a Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Luego, en base a ese presupuesto, Ministerio de Hacienda comienza a repartir a cada ministerio, al MINSA, a Migov, etcétera, etcétera, etcétera. Es como cuando nosotros decimos a una familia y tienen 3 hijos, el padre le da a cada hijo una cierta cantidad de plata. Eso es rentas del tesoro, lo que me otorga Ministerio de Hacienda. Sin embargo, también tenemos después la fuente 2, fondos del tesoro. Volvemos nuevamente con Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, digámoslo de esta manera. ¿Qué pasa si yo quiero hacerme algún tipo de examen especializado? Pongamos, por ejemplo, ahorita el examen que se está mencionando, el examen de COVID. Dice que son $150. ¿Quién tiene que recibir esa plata? ¿O dónde lo tengo que ir a depositar? Al MINSA. A través de todos sus hospitales o a través de sus centros de salud. ¿Pero quién lo recibe? MINSA. ¿Por qué decimos fondos propios? Porque el MINSA lo está generando de lo que está haciendo. Y es completamente diferente de lo que a mí me da mi padre, o sea, Ministerio de Hacienda. 2 cosas muy diferentes. Luego tenemos, en el caso de las donaciones, préstamos externos. Resulta que viene el BID y le dice al gobierno, quiero que construyas un centro de salud, decimos en Estelí. Aquí tenés la plata, $150,000. Pero esos $150,000 a mí me los va a pagar a un plazo de 3 años. Eso es un préstamo, porque yo tengo que devolver después de un periodo de plazo, de tiempo. Luego tenemos, en el caso de las donaciones, viene China, Taiwán, y le dice siempre al Ministerio de Salud, mira, te quiero regalar una ambulancia. Ok, entonces, pero cuando dice regalar o te estoy donando, no va a pagarse nada. Entonces, esa plata o el valor de esa ambulancia se tiene que trasladar al presupuesto. ¿Y cómo lo voy a trasladar? Como un ingreso de fuente 53. Entonces, tenemos en este caso de acá, lo que dice acá, FTE, es lo que estamos hablando nosotros acá, fuente de financiamiento. Si acá yo tengo que dice fuente 11, ¿qué significa eso? Significa que yo hice ese pago a través de el dinero que yo recibí del Ministerio de Hacienda. Este pago que tenemos aquí es el pago de una liquidación. ¿Cómo se hace una liquidación tradicional en la contabilidad?
el salario de la persona, tengo que sumarle después las prestaciones de ley. Y esas prestaciones son lo que nosotros tenemos acá. Tenemos 13º mes, o conocido como aguinaldo. Tenemos pago de vacaciones y cuando dice otros beneficios, en este caso sería la indemnización. ¿De dónde salió la plata? Salió de fuente 11, es decir, de lo que me dio Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Luego ahora vayámonos al archivo que dice programación financiera. Esto que tenemos acá son códigos contables. Vamos a ir traduciendo cada uno de los códigos para que ustedes vayan viendo. Vamos a ver un poquito más hacia arriba. Ok. Entonces acá tenemos algo que dice PRG. PRG y el otro dice ACT. ¿Dónde lo tenemos eso? Lo tenemos acá y lo tenemos acá. Todos estos números que ustedes logran observar acá no es más que lo que nosotros conocemos en administración como un organigrama. Primer código que dice PRG se refiere a las direcciones. El segundo código que dice ACT se refiere a la oficina o departamento. Es decir, si yo digo 001001, ¿de qué estoy hablando? 001 es, vamos a ver, dirección, que esta es página 2, sería, vamos a buscar, ahí. Entonces tenemos acá PRG 01 y después 01, entonces estamos hablando de la dirección superior, es decir, el despacho del ministro. Si yo digo 001 y yo digo 001, 003, estoy hablando primer dirección y después oficina. Veamos a ver qué es. 01, 03 es auditoría interna. Esos son los códigos que tenemos que irnos aprendiendo. Miremoslo ahora en la hora del pago. Trasladémonos nuevamente, Manuel. ¿Qué dice acá? PRG dice 01 y después dice ACT 03. Es decir, el pago perteneció a la oficina de auditoría interna. Y eso mismo lo dice acá. Auditor encargado de la división de auditoría interna. Eso es. Eso mismo ahora veríamos. Entonces, aquí, hasta ahorita hemos visto dos conceptos. Número uno, lo que tiene que ver con FT, es decir, cómo se financió el pago. Número dos, a qué oficina se hizo el pago. Y número 3, y más importante, es el concepto del pago. Y ese concepto de pago me lo da este otro que dice REN. REN significa renglón. Renglón es lo que teníamos, que son los gastos. Para eso vayámonos al clasificador del gasto, que es esto de acá. Estos son los códigos que nosotros utilizamos para el clasificador.
Es decir, decía, vayámonos nuevamente, Manuel. Entonces dice, renglón 113, renglón 161 y renglón 169. Veamos a ver de qué se trata eso entonces. Renglón 113, 13º mes o aguinaldo. Luego dice renglón 161, pago de vacaciones. Y 169, otros beneficios o compensaciones. Quiere decir que todo esto de acá es el pago de una liquidación. Y vayámonos nuevamente, Manuel. Leamos lo que dice acá. Pago, dice, conforme liquidación final. Eso es, o de esta manera se clasifica todo esto de acá a la hora de hacer un pago en el Estado. Es decir, en lugar de estar poniendo tantas cosas, mejor lo ponemos clasificado a través de código. Cada uno de estos es un código. Y se me olvidaba, el primero es entidad. Cada ministerio del Estado tiene un código único. En el caso de 10.201 se refiere a MIFIC. Todos estos documentos son o están bajo sigilo. ¿Por qué los tengo yo? ¿O por qué tengo acceso a esto? Porque yo laboro en esta parte de acá, entonces por eso tengo acceso a esa información. Si no, no lo tuviera acceso. Hasta ahí. Ahora vendría la tarea que corresponde a ustedes o que corresponde a esta semana. Con eso, ahora bajemos la voz. Entonces, número 1. Realizar la distribución de presupuesto del MINS. ¿Dónde van a obtener ese presupuesto? Ese presupuesto lo van a obtener en la Ley de Presupuesto 2019. ¿Por qué no utilizamos 2020? Porque no se ha concluido el presupuesto 2020. Pues necesariamente tenemos que esperar que termine el año para poderlo utilizar. Yo no puedo revisar aquello que no está terminado. Es decir, si aún no me he terminado de bañar, ¿por qué voy a salir del baño? Primero tengo que terminar las cosas para poder hacerlo. ¿Y por qué se hace todo esto? Porque yo tengo en el presupuesto actualizado y tengo presupuesto pagado. ¿Cómo voy a saber yo cuánto pagué si ahorita nos falta septiembre, octubre, hasta llegar a diciembre? Entonces no puedo saber cuánto pagué, pero para 2019 sí lo sé. Entonces por eso utilizamos presupuesto de un año anterior. Y utilizamos un año anterior para que no estemos trabajando con algo tan antiguo. Entonces van a realizar la distribución de presupuesto. ¿Cómo lo van a realizar? Grupo 100, suponiendo que aquí tienen 500 millones de Córdoba. Entonces, grupo 100, ¿cuánto de esto van a asignar? Grupo 200, grupo 300, grupo 400, grupo 500 y grupo 600. Esto lo abordamos en la clase pasada. Grupo 100, nómina. Grupo 200, servicios básicos. Grupo 300, materiales y suministro. Grupo 400, bienes de uso. ¿Qué es eso, bienes de uso? El activo fijo.
Grupo 500 y 600 son las transferencias. Entonces, ustedes van a buscar esta cantidad y la van a distribuir. ¿Cómo la van a distribuir? 30% para nómina. Aquí 25%. Aquí materiales y suministros un 10%. Y la diferencia ustedes la distribuyen. Esa va a ser la tareita. Y como para poderlo revisar, me van a subir al aula virtual la ley del presupuesto 2019 para poder cerciorarme cómo obtuvieron estos 500 millones o de dónde salió. Es decir, en la tareita me van a subir dos archivos, la ley de presupuesto y la ley y una tablita en Excel distribuyéndome esto. Porque la siguiente tarea ya vamos a asignar o vamos a hacer lo que tiene que ver en el archivo de Manuel. Pero primero tenemos que distribuir esto para después poder hacer la otra.